Tal vez sea más fácil poder alinearse todos bajo la conmemoración de una batalla de las piedras. Ahora ya, cuando hablamos de si lo que se conmemora, por ejemplo, es el Día del Soldado, la cosa se divide. Y si conmemoramos la Marcha del Silencio, mayo, también la cosa se divide. Hasta en el Parlamento se divide. Mirá. Apenas ocupó la presidencia, se desató el debate. Usted de esta manera no nos está representando a todos. ¿Dónde está escrito eso que usted acaba de decir? El senador Penades consideró que De la Ventura violentó la imparcialidad que debe tener el presidente de la Cámara. Con mucho gusto voy a buscar la consideración que hace que desde la presidencia del Senado se está imposibilitado de hacer cualquier tipo de aclaración o cualquier tipo de expresión que no represente a todo el Senado como tal. Un debate similar hubo antes del referéndum, cuando fueron electas las vicepresidencias de la Cámara. Aquella vez, la senadora Bianchi señaló a De la Ventura sobre el uso de un pin y un tapabocas de color rosado. Yo no tengo ningún problema en repetir las cosas cuando estoy segura que me asiste la verdad. La senadora señaló que la disposición no está en el reglamento de la Cámara, sino en la Constitución de la República. ¿Dónde se violenta el decoro? Nosotros no lo leemos así. Este tipo de situaciones no ayudan a nadie. No le ayuda a usted, no ayuda al cuerpo. La senadora De la Ventura cerró la discusión. Estoy así, plenamente convencida de que mi imparcialidad no cambia por estar con una vestimenta como la que esté. Bueno, y se ve que es la parlamentaria más rebelde, porque una y otra vez lleva puesto algo que genera como que cierta distorsión. Podemos analizar si está bien, si está mal lo que hace, pero en general, ¿no? Pero puntualmente, en este caso, con la camiseta de Todos somos familiares, ¿se equivocó o no? Yo creo que hay ¿Es que provocador o no? O lo provocador es decirle que no puede. Hay que separar dos cosas acá, me parece a mí. En primer lugar, el tema de la búsqueda de los desaparecidos y demás, creo que es una causa nacional, que todos los gobiernos han estado, inclusive ya lo ha afirmado el presidente y el ministro de Defensa. ¿Y la remera no Eso dice es por un lado. ¿Eso? Sí, eso es por un lado. Creo que ahí no hay una discusión en cuanto a los partidos políticos y cuál es su intención. Entonces, si hay una causa nacional que es continuar con la búsqueda, ¿qué tanto afecta que vaya alguien con la remera al Parlamento? El tema no es ese, sino que el tema es por qué la presidenta, en este caso, de la Cámara de Senadores, que en teoría y en realidad no representa a todo el cuerpo, y dentro del cuerpo hay personas, hay legisladores que de pronto no están de acuerdo con esto, ¿por qué lo utiliza? Pero no es que es una causa nacional. Es una causa nacional, pero hay determinados sectores que no están de acuerdo con eso. Y dentro de eso están... Entonces no es una causa nacional. No. Claro. Es una causa nacional es una causa nacional a partir de que es una causa de Estado. Porque tanto las administraciones anteriores como esta están comprometidas en la búsqueda de la verdad. Hasta el propio líder de Cabildo, el senador Manini, por lo menos de la boca para afuera, lo pronuncia. Me parece que el episodio de ayer justamente lo que pone en cuestión es esa afirmación tuya. No es una causa nacional. Es una causa nacional de la boca para afuera porque es lo políticamente correcto. El colmo sería que alguien que asume un gobierno diga, no buscamos más, como en algún momento se llegó a insinuar. Está bien, Verónica. Pero me parece que justamente lo que pasó ayer cuando Penades dice no nos identificamos todos, es que esta causa es de algunos. Y a mí me gustaría creer... Ahí se le da cierta picardía a eso. Yo no creo que Penades esté a favor de no continuar con esta lucha. Si fuera así, Pablo, no hubiese llamado la atención. Sigue la sesión y la señora está con la remera como está con cualquier otra remera. Permítanme hacer una pregunta para ver por dónde va esta discusión, ¿no? Porque tal vez la pregunta es, bueno, ¿qué advierten ustedes o de qué se cargó esta consigna de Todos somos familiares? Porque pareciera que lo que genera la diferencia o la grieta o la falta de ecuanimidad pareciera que vestir esa camiseta supone, o defender la causa, en teoría, nacional de la búsqueda de desaparecidos, supondría un apoyo al movimiento Tupamaro de aquella época, supondría afiliarse a la teoría de los dos demonios, supondría un montón de cosas que, bueno, eso sí, es otro debate, pero más sobre democracia, ¿no? Entonces, ¿de qué se cargó la consigna? No puede haber personas que apoyen la causa nacional de búsqueda de desaparecidos
y que por ahí no necesariamente acompañen filosófica e ideológicamente lo que fue la trayectoria del MLN? Por supuesto. Bueno, y hay pruebas diarias. Exacto. Pero no es lo que Y hoy pasó lo hemos ayer. visto en las redes, por ejemplo, pero en el Parlamento ¿desde no qué pasó lugar eso. se divide las personas? Cuando le cargan ¿qué a esta consigna? Claro, pero una cosa son Prejuicio. las personas y otra cosa es un senador diciendo que representa a una bancada. Cuando le dice, esto no representa a mi bancada. Es significativo. Es significativo. Los senadores son No va por ese lado. representantes nacionales. No va por ese Entonces lado. a ver, obviamente no hablé con Penades ni se lo pregunté, pero creo que lo que Penades refiere es los senadores son representantes nacionales. Acá se ha traído en los últimos días mucho arriba de la mesa que hubieron 2 plebiscitos, 89 y 2009, que el pueblo se manifestó en un sentido, entonces tener a la presidenta del Senado con esa camiseta, de alguna forma sería como una desconsideración con esos resultados de los plebiscitos. Así lo interpreto yo. Pero los plebiscitos no implicaban en ningún caso dejar de buscar. No, pero era una Eso nunca suerte estuvo en de cuestión, ¿no? demos vuelta a la página. Me parece Bueno, que está haciendo Bien, una- pero vuelvo a Pero no, insistir. estamos hablando ¿Qué de seguir hay buscando? detrás de todos somos familiares? Hay una cuestión de política partidaria, hay otro tipo de ideología que de alguna manera logra separar las aguas y que no se entienda que la causa nacional debería estar despejada Lo que pasa de es que, aprobación o desaprobación de lo que fueron los vamos a decir las tomados. cosas como son, porque si no hacemos Grey y no decimos las cosas como son. La realidad acá es que la causa de la búsqueda de los familiares desaparecidos por lo general está asociado con la población de izquierda en este país. Esa es la realidad. Y Que no entonces quiere no es una decir causa que nacional. no, déjame Pero decir, es que un no error. quiere Eso. decir Pero que es no un quiere error decir que grave. el resto de los partidos políticos no condenen el terrorismo de Estado. Porque en la dictadura asesinaron, violaron, ¿ok? Bien, y eso todos no lo es- sabemos. Y eso yo creo que no haya ningún partido político que no lo cuestione. Bien. Como también del otro lado existieron subversivos, terroristas que mataron, etcétera, que hemos hablado. Entonces, si metemos todo dentro de la misma bolsa, me parece que nos estamos equivocando. Pero ese análisis, pregunto, insisto, Pero lo que pasa es que acá todo ¿corresponde se hacerlo cuando politiza. estás ante la consigna todos somos familiares? La remera dice todos Yo somos estoy de familiares acuerdo en la y estás búsqueda de a los horas desaparecidos, de un 20 de como mayo. estoy de ¿De qué estás acuerdo hablando? también en que Ay. se condene a los que ejercieron el terrorismo en épocas de Yo voy democracia. a evocar al presidente y las perillas. Hay que bajarle el volumen. De verdad creo No, que porque estás parece que escuchando no me poco. entienden y me atacan No, entre todos. nadie te ataca, amor. Estoy pero simplemente estamos diciendo escuchando que poco, dentro de la me misma bolsa no se puede poner todo. Y lo que fue esto... Y es lo que estás haciendo, fue- poniendo todo en la misma bolsa. No, estoy separando. Y lo que fue esto, me parece a mí, es una provocación por parte de la senadora innecesaria para crear Todos un somos problema familiares es una provocación en no, este país. No, Verónica, no. Pero ¿ves cómo me atacás? La remera Entonces puedes dice decir que no todo- tengo no, que te levantar estoy la voz. cuestionando. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Podés responderme sin levantar la voz. Todos somos Hablo familiares. así. ¿Es una provocación? No, es una provocación tener cualquier tipo de simbolismo ejerciendo la presidencia del Senado. Nada más que eso, porque vos ahí estás representando a todo el cuerpo. No es una provocación estar sentado, como lo ha hecho Andrade cientos de veces. Que Andrade va Entonces, con la camiseta con más esa razón tu y otras idea de la más. causa Pero nacional cuando le ha naufraga, tocado, cuando como le ha tocado ejercer la rotundo presidencia, éxito. no se lo pone. Entonces, es una provocación innecesaria. Bueno, puedo escuchar a Pepe y falta Marta también, ¿no? ¿O ya hablaste? No, dije una sola cosita. Pepe. Debería, y ojalá que sea una causa nacional. En eso creo que tendríamos que estar todos de acuerdo. No participo de la idea de que este es un movimiento que está vinculado estrictamente desde el punto de vista ideológico a la izquierda. Basta con ver en las redes hoy, podría tirar acá cantidad de ejemplos, cantidad solamente del Partido Colorado, del Partido Nacional, de gente apoyando la marcha del próximo 20. Por lo tanto, me parece que por ese lado nos estamos equivocando. Entiendo lo que se puede manifestar por parte de algunos compañeros con respecto al simbolismo y a lo que representa alguien que está conduciendo en ese momento la Cámara de Senadores. Sí, pero si se hubiera puesto la remera de todos somos Charlie Hebdo, ¿hubiera pasado lo mismo? Si aparecía, si tenía un crucifijo colgado, seguramente alguien que no sea de la religión católica podría sentirse que no estaba identificado con el simbolismo que tenía la presidenta de la Cámara. No es lo o sea que mismo si lo igual, busca, Pepe. no, es lo mismo. Si lo buscamos por ahí, si por el significado, no, es lo mismo. Y acá yo creo que el tema de fondo es que esta causa se debe mantener porque en realidad no hemos avanzado lo suficiente. Y no se puede hablar de pasar la hoja y dar vuelta a la hoja
cuando todavía, y la verdad que les pido a todos, muy honestamente y muy humildemente, que hagan el ejercicio de pensar en un primo, en un hermano, en una tía, en un padre desaparecido, si lo buscarían o no lo buscarían. Pero es una política si de lo Estado, buscarían Pepe, o no eso. lo buscarían. Es una política de Estado y fue lo primero que dije. No, pero no te lo estoy diciendo a vos, Pablo. Claro. Estoy diciendo que a la gente que haga el ejercicio, por supuesto, quien piensa que hay que dar vuelta a la hoja, no. si te desapareció tu padre, tu hermana, tu tío, quien fuera, un ser querido, ¿vos no lo buscarías? Por supuesto, y estoy de acuerdo con la búsqueda. Entonces no tenemos más nada que hablar. Nos está acompañando en este momento Ignacio Randonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Gracias por acompañarnos, como todos los mayos. Y vuelve a ser presencial. Gracias por la invitación. No, por favor, vuelve a ser presencial mañana. Exactamente. ¿Qué expectativas están generadas? Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante el hecho de que podamos volver a la presencialidad. Y bueno, el trabajo lo venimos desarrollando con la Comisión de Apoyo y venimos trabajando mucho para que esta marcha sea más numerosa que las anteriores y poder seguir reclamando por la verdad y por la justicia. Bien. ¿Hasta dónde cree que es una causa nacional? Y bueno, yo creo que es... Que debería es otra cosa, pero ¿usted cree que lo es? Bueno, hay... No es políticamente correcto decir no hay que buscarlos. Ahora, hay quienes están convencidos que hay que buscarlos y quienes no están convencidos que hay que buscarlos. O que no siguen lo van en la a insistencia decir. de que están hartos del tema, que ya pasó. No creo que sea un problema de hartazgo, es un problema político. Bien. O sea, las Fuerzas Armadas tienen la verdad, saben dónde están. No la dan, ¿por qué? Porque es un tema político. Porque el día que digan la verdad, van a tener que explicar no solo dónde están nuestros desaparecidos, qué fue lo que pasó, por qué la dan recién ahora, porque cuanto más pasa el tiempo, la mochila se les hace más pesada. Y es reconocer que, bueno, lo que venimos diciendo desde siempre, tenemos razón. Y eso genera un conflicto con la familia militar. Y ahí son los gobiernos que no han tomado, y acá no le estoy cargando las tintas a ningún gobierno, digo, los gobiernos que no han exigido a las Fuerzas Armadas la verdad. Y ahí es donde se desmorona un poco también la asociación ideológica, ¿no?, de la causa con la izquierda, por ejemplo, porque uno podría haber pensado, bueno, 15 años de gobierno de izquierda, era el momento más que justo para que efectivamente, bueno, pudieran doblegar el silencio de las Fuerzas Armadas y saliera más información. Habrá salido un poco más, un poco menos, no es el punto. Que se conociera la verdad. Y no pasa. Entonces, finalmente, ¿cuál es la causa? ¿O cuál es la asociación ideológica de esta causa? ¿Usted la siente? Nosotros, como madres y familiares, no estamos afiliados a ningún partido político. Y hemos reclamado a los sucesivos gobiernos, nos hemos sentado a dialogar cuando nos abrieron las puertas, que es a partir de Jorge Valle. Los gobiernos anteriores nunca nos quisieron recibir, golpeamos la puerta, pero no nos quisieron recibir. Cuando el doctor Jorge Valle nos abrió la puerta, le mandamos una carta y nos recibió. Nos sentamos a dialogar cómo buscar a los detenidos desaparecidos. Se creó la Comisión para la Paz, sí, aportamos toda la información que nosotros habíamos recabado y trabajamos en conjunto. Posteriormente, el doctor Vázquez hizo lo mismo, se hizo ingresar a los cuarteles, comenzaron las excavaciones y bueno, y ha ido evolucionando. Nosotros decimos, ha ido evolucionando y está bien y entendemos que se ha ido evolucionando en general en una dirección correcta. Se van agotando métodos, se demuestran que no son efectivos. Por ejemplo, el apelar a la buena voluntad, al estado del alma, para obtener información. Se llama, se pide
no se obtiene nada, bueno, se van agotando y hay que tomar otras medidas. ¿Cuáles serían? ¿Cómo forzar a que alguien diga lo que no quiere decir? Pero no, vamos a entendernos, no es una persona, es una institución que depende directamente del ministro y del presidente de la República. Los mandos de las Fuerzas Armadas, el mando supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente junto con el ministro de Defensa. No, hasta el día de hoy, nunca se ha dado la orden perentoria de abrir todos los archivos. Todos sabemos que lo que conocemos de los archivos es muy poco de lo que tienen. Toda la parte operacional de los servicios de inteligencia fue microfilmada y la tienen guardada. Microfilmaron como mínimo. ¿Por qué? Porque hay un rollo que tiene una fecha que dice 2004, hasta el 2004, no es de la época de la dictadura, no es a la salida de la dictadura hubo una orden de destruir los papeles como dijeron varios comandantes en jefe. Es mentira eso. Pero la propia documentación de las Fuerzas Armadas lo muestra. Se microfilmó hasta el 2004. Todo lo que es la parte operativa de los servicios de inteligencia es la que no aparece. Cuando se pide ese microfilm, el que corresponda a la etapa, ¿no? ¿Qué respuesta hay? Hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta. Pero no obtener respuesta es ni siquiera un no está, se perdió. Estamos esperando la respuesta oficial. ¿Hace cuánto? Prácticamente. La solicitamos en el periodo pasado, el periodo de gobierno pasado, en el 2019. Pasó el tiempo porque mandamos la lista de los rollos que verificaban los rollos que había en la secretaría, que esto, que lo otro, los rollos faltantes. Pasó el tiempo y no obtuvimos respuesta. En este periodo hicimos una solicitud de acceso a la información el año pasado, hará prácticamente un año, menos de un año, pongámosle 10 meses. En el ministerio nos pidieron más tiempo, se los hemos concedido. ¿No? Según la ley nosotros son 20 días y 20 días después y podemos recurrir a la justicia. Lo que nosotros nos piden más tiempo porque es difícil buscarlo, nosotros le hemos concedido el tiempo al Ministerio de Defensa de que los continúe buscando, pero no aparecen. Bueno, pero mi pregunta es justamente, ¿no aparecen, no están o no se los quieren dar? Que es distinto. Bueno, hasta el día de hoy no hay una respuesta. No sabe si es una o la otra situación. Lo que sí sabemos, que se microfilmaron, ya lo he dicho muchas veces. Sí. El tema es que estén esos microfilms. 3.074 y conocemos menos de la mitad. Y justo la parte operativa es la parte que no aparece. O casualidad. Y fue microfilmado por el servicio de inteligencia. Eso no se esfuma. ¿Dónde está? Si lo destruyeron, que me muestren la orden para destruirlo. Si lo guardaron, que me muestren la orden de guardarlo. Hernando, una consulta. ¿Cree entonces que pueda llegar a aparecer esa información porque los gobiernos de turno la han solicitado? De hecho, este gobierno tenía contestado más de 150 pedidos de informe que se le han solicitado y demás, pero si las Fuerzas Armadas se niegan en forma contundente y sistemática al poder ejecutivo de turno a brindar esa información, ¿qué posibilidades cree que esto pueda salir a luz en la administración que viene, en la otra? Porque si ha sido constante esto, según lo que usted nos está diciendo en este momento, ¿cuál sería esa posibilidad cierta de que esa información aparezca cuando ya han tenido la negativa, no las administraciones anteriores, sino también supuestamente esta? Yo estoy esperando la contestación a ver qué es lo que contestan, si dicen no o sí, primero que nada. Segundo, nosotros planteamos precisamente que debe haber una orden y si no se cumple, existe la sanción. Por ejemplo, en el 2005, el presidente en aquel momento solicitó, no ordenó, solicitó información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos a las tres fuerzas.
La Fuerza Aérea colaboró, aportó información, por un lado, dónde estaba enterrado Chávez Sosa y Arpino Vega, se encontró a Chávez Sosa, no se encontró a Arpino Vega, y aportó información de traslados de Argentina. La operación Zanahoria, para acá. ¿No? El ejército mintió a cara de perro. La Armada mintió, se le volvió a solicitar, porque ahí teníamos pruebas, que se las aportamos al gobierno, de que estaban mintiendo, era muy flagrante, y entregaron más información. Tanto es así que entregan actas de interrogatorio de desaparecidos, diciendo que no sabían cómo les había llegado. Ahora, vamos a recordar que el que era comandante en jefe de la Marina en aquel momento, que entrega esos informes, está siendo procesado actualmente por violaciones a los derechos humanos, ¿no? El ejército, ¿recuerdan ustedes que fueron con toda la televisión y el comandante en jefe dijo acá se encuentra María Claudia? Y no estaba. ¿Ustedes se enteraron en algún momento de que hubiera sido sancionado por mentirle al presidente? La pregunta no es... llega el momento Bien, pero la pregunta de decirle, Randonea es, ¿realmente mentirá o no sabrán? Es mentira. ¿Y se va a exponer públicamente si al buscan la Siltrache? información, la tienen. Abran todos los archivos. Han mentido de que no tenían archivos. Dijeron que hubo una orden de destruirlos al final de la dictadura. Y microfilmaron los sellitos militares hasta el 2004. Esos archivos. No me pueden decir que no siguen mintiendo cuando no abren los archivos. Hicimos una solicitud de acceso a la información pidiendo los escalafones, ¿no? Desde el año 71 al 85. Nos viene la primera hoja solamente. Entonces, volvemos al ministerio. No, esto es la primera hoja. Los escalafones se componen de esto y esto. Acá tienen la copia de un escalafón. No tenemos todos, queremos todos. ¿Usted cree, Randonea? Perdón. Hay una prueba clarísima de lo que está diciendo Randonea con respecto a que existe información. Y no solamente información que podría señalar en tal lado o en tal batallón podría. No. Estoy hablando de información al detalle mínimo. Y lo hablo por conocimiento de causa, por haber ido, por ejemplo, a cubrir el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro en los fondos del batallón 14 de Toledo. Si ese lugar no había sido indicado con los más mínimos detalles a través de un mapa, después de 40 años, donde el terreno ha cambiado sustancialmente, estaba al costado de una vía con árboles que no estaban hace 40 años, el terreno había cambiado por completo. Y yo no descarto el excelente trabajo del Instituto de Antropología, pero si no llegaron a ese lugar con un detalle, casi que te diría con un mapa, era imposible encontrar ese lugar. Y se encontró. Entonces quiere decir que alguien no solamente habló, señaló, mostró y no se equivocó esta vez, no mintió, dijo la verdad. Si existió ese caso, y lo vimos todos, pueden haber existido otros más y de hecho puede seguir habiendo información, que creo que pasa por ahí el reclamo. Y si se cuentó sobre uno, ¿por qué no se cuenta sobre el resto? Bueno, justamente. Porque no aportan la información. Pero ¿no será que no? Yo esta pregunta se la hice a usted creo que el año pasado cuando estuvo por acá. Y habida cuenta de los avances que se han obtenido en este tiempo, en este año. Yo le hice la pregunta a usted. Yo entiendo que va de la mano verdad y justicia, pero ¿no será de pronto que si solo se busca la verdad y se resigna la justicia pueda aparecer un poco más de información? Por miedo a las represalias fue lo que planteó el propio Tabaré Vázquez cuando era presidente. Ojo, entiendo que una cosa va de la mano de la otra. Yo entiendo lo que usted me está preguntando. Si estuviéramos hablando de esto en el 86, podría caber la duda. Ahora, usted recuerde que en el 86 se votó la ley de caducidad, donde había un artículo que decía, ¿no?, que había que buscar a los desaparecidos. Se nombró para cumplir con ese artículo, entonces el presidente Sanguinetti nombró para cumplir con ese artículo
al fiscal Sambucetti, fiscal militar. Más garantías que eso no tenían los militares para sacarse el fardo de los desaparecidos. Sí, fue una excusa de repente, eso para salir del paso también, ¿no? Era otra época. No tenían toda la oportunidad, recién votada la ley de caducidad. El reclamo contra la ley de caducidad pasaba fundamentalmente por el reclamo de justicia por los desaparecidos. Era la oportunidad que tuvieron para sacarse el tema de arriba. Jorge Valle plantea el tema, la Comisión para la Paz, donde dice que toda la información, todas las personas van a ser mantenidas en secreto, y lo mantuvieron en secreto toda la información que recibieron. Tenían la oportunidad de decir dónde estaban. No lo dijeron. El informe 2005, Tabaré Vázquez les pide, con el compromiso público de respetar la ley de caducidad que iba a cumplir con el artículo 4. Tampoco aportaron. ¿Qué cambió para que hoy me pueda decir que yo tengo que plantearme la duda que si yo les digo, miren muchachos que si van a ser impunes, me van a dar la información? No, pero no cambió nada. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, se abrió una ventana para que sean juzgados los que son acusados por esos delitos y entonces de pronto hay cierta reticencia de decir, bueno, hoy la normativa vigente no nos ampara y entonces quizás guardo esa información por miedo a tener alguna represalia judicial. Es una pregunta porque... No, aparte, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene como misión la búsqueda de los detenidos desaparecidos, no tiene la misión de impartir justicia. Por lo tanto, quien aporta información a la institución para la búsqueda no corre peligro de que la institución vaya y lo denuncie. Eso es bien claro y lo saben los que han aportado información. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, sí, que es de público conocimiento, lo que pasa es que no se hizo demasiado público. Digamos, no le dimos la importancia que tenía. Hace poco tiempo, por orden judicial, se allanó el Museo Aeronáutico y se encontraron libros de vuelo. Libros de vuelo que en los juicios en 2006 los había solicitado la justicia y habían dicho que el sótano donde estaban guardados se había inundado y se habían destruido, con información de alguien que sabía. Fue a la Institución Nacional de Derechos Humanos, la institución hizo la denuncia en la Fiscalía y hubo una orden judicial, se allanó y, oh casualidad, ahí había libros de vuelo que antes habían dicho que no existían. Y la persona que aportó la información, ni usted, ni yo, ni nadie sabe quién fue. O sea, yo cuando llevé al juzgado a ex soldados que marcaban posibilidad de enterramiento en tal zona del cuartel Artillería Antiaérea, arreglé en el juzgado que fuera tratado como testigo protegido. Y fue tratado como testigo protegido. O sea, en Uruguay tenemos las posibilidades de que quien aporte información la pueda aportar. O sea, es una falacia querer justificar el silencio por miedo a lo que va a venir. Si las Fuerzas Armadas entregan, el comandante en jefe de las Fuerzas del Ejército, pongámosle, entrega todos los archivos que tiene, ¿qué sanción le va a corresponder? Ninguna. No, pero el comandante era alférez en aquel momento, con suerte y viento a favor. Por eso digo, no tenía participación alguna. ¿Qué sanción le va a corresponder? Yo le digo porque ninguna. hay personas que están penadas en este momento por esos delitos y otras personas que están siendo juzgadas por esos delitos, que ya están retirados de las Fuerzas Armadas y demás, y quizás esa información puede involucrarlos o complicar su situación judicial. Y bueno, y si los complica, cometieron delito de lesa humanidad. Estoy de acuerdo. La pregunta es,
Rondinella, estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. Lo que voy a lo de siempre. Hay un puntito, perdón, Sí. ¿no? También hoy los familiares de detenidos por la justicia, justamente por las acciones en dictadura, también están reclamando falta de garantías y entienden que están pagando precios extra o que no corresponderían, que han sido juzgados o procesados con demasiada rapidez. Entonces, no pareciera tan lo de las garantías que yo entiendo que usted está planteando, tampoco lo sienten del otro lado. Vamos a ver, digo, yo entiendo que los familiares reclamen, está bárbaro. Ahora, la realidad, usted que es abogado, ¿no? ¿Cuántos agarre cualquier expediente de cualquiera de los militares que está procesado? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad han presentado para dilatar el proceso? La prueba ha sido presentada. Han recurrido a los tribunales de apelación. Se han mantenido las condenas. Han ido a la Suprema Corte. No, el sistema judicial uruguayo no ofrece garantías. Yo respeto la justicia y respeto totalmente y tengo total confianza en las resoluciones judiciales. No conozco los expedientes. No, obviamente, pero usted sabe cómo funciona Yo el sé sistema perfectamente judicial. cómo funciona. Entonces, decir, porque en determinado caso yo puedo tener la convicción que se equivocaron, que hubo un problema X, lo otro, en cualquier cosa. Ahora, decir todos, ¿no le parece? Que sería decir, ¿no? Sobre todo cuando tuvimos una Suprema Corte de Justicia que se negó a reconocer que eran crímenes de lesa humanidad, que se negó que hubo un ministro del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia que dijo que iban a crear una muralla, que iban a hacer una muralla para evitar... O sea, bien, por favor, Verónica, decir que no tuvieron garantías cuando los procesos se dilataron tanto por todos los recursos que presentaron las defensas es bastante tirado de los pelos. Verónica. Sí, más allá de la falta de información que ha sido una constante, me gustaría consultarle qué amenazas concretas se encuentran para seguir avanzando de cara a este 20 de mayo. Hoy ustedes en la conferencia de prensa fueron muy duros con Cabildo Abierto, hablaron de un partido militar que está de algún modo, bueno, reconstruyendo determinado relato que atentaría contra esos intereses, y también hablaron de esta teoría de los dos demonios que está como volviendo a aparecer allí en el escenario como muy fuerte, ¿no? Se está queriendo equiparar una cosa con la otra. Y hay cosas que terrorismo de Estado con terrorismo convencional, ¿eso? Se habla, el ministro García, cuando anuncia que va a abrir la cárcel del pueblo, cosas que me parecen muy bien, vamos a entender. Sí. Dice porque hay violaciones de derechos humanos de un lado y del otro, y no se puede soslayar, callar unas y callar otras. Ahí hay una falsedad muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad no lo hacen los particulares. Usted como abogado lo sabe. Son todos homicidios iguales, ¿eh? Sí. Valen todo lo mismo. Crímenes son. La tipificación jurídica a mí me da lo mismo si le pegan un balazo en la cabeza a uno o si le pegan un balazo en la cabeza al otro, y este es lesa humanidad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Okay. Ahora, decir que los tupamaros pudieron haber cometido delitos de lesa humanidad es absurdo. Porque quien viola los derechos humanos son los estados a través de sus agentes. Por ejemplo, mañana, un policía, que era el ejemplo que poníamos en la conferencia de prensa, un policía mata a su mujer, es un feminicidio. ¿No? Estamos de acuerdo, es un delito particular. Ahora, si el ministro... Depende cómo la mate. No importa. Siga, perdón. Vamos a no entrar en la chicana porque ahí podemos... Ahora, si el ministro del gobierno se le da la orden a los policías de matar a sus mujeres, se constituye un delito de lesa humanidad.
que va más lejos, porque ¿por qué es eso? Porque la agresión no es solo contra la víctima, sino que es contra toda la sociedad uruguaya y toda la sociedad humana, o sea, la humanidad. Por eso son delitos de lesa humanidad. Entonces, comparar una cosa con la otra no es lo mismo. Y no se puede a la ligera entreverar todo. O sea, por otro lado, yo invito, me parece buena la iniciativa del ministro García de abrir la cárcel del pueblo, pero diciendo, acá los tupamaros tuvieron, sin tipificar, tuvieron a fulano y a sultano secuestrados. O sea, violaron los derechos humanos. ¿Qué? No violaron porque fueron particulares. No, pero una cosa es cuando hablar de terrorismo de Estado y otra cosa es hablar de terrorismo. En el terrorismo, aunque sea particular, se está violando el derecho humano de alguien. No, pero violan los derechos humanos. Pero vamos a entendernos, yo puedo cometer crímenes. Que no es lo mismo que violar. Pero no, si no tengo la anuencia del Estado, no puedo violar los derechos humanos. El crimen puede ser igual o peor. Pero es un tema de tipificación. Pero a ver, Marta, no entreveremos la madeja. Dos dudas. La primera es, el estatuto original de Roma habla de terrorismo. Acá cuando se internalizó se puso terrorismo de Estado. Pero a nivel del estatuto de Roma se habla de terrorismo y no se distingue si es de Estado o de particulares. Entonces la pregunta que habría que hacerse... Pero no advertís que hay una diferencia también entre lo que es terrorismo de Estado perpetuado por todo un sistema a cuando es un terrorismo de una organización particular. Yo me refiero a otra cosa. Entonces, eso ya es un primer elemento a tener en cuenta. El segundo elemento que me llama la atención es cuando en España se pidió la extradición de Fleming Gallo, en España se entendió que no correspondía por dos razones. La primera es porque el Estatuto de Roma había sido integrado al derecho español en el 2004 y porque la construcción jurídica que se hacía para atrapar los delitos cometidos por Fleming Gallo eran delitos comunes que estaban prescriptos. Eso entendió España. Uruguay entiende diferente. Entonces, si yo tomo que el Estatuto de Roma se entró diferente, si yo tomo esto que pasó en España, que el derecho uruguayo es heredero del derecho español, entonces yo me cuestiono, ¿es que acá la diferencia es, se quiere pensar que los tupamaros no fueron terroristas y entonces no hubiera habido problema de internalizar el Estatuto de Roma en su forma original? ¿O se entendió que era terrorismo y se quiso excluir lo que pasó con los tupamaros y por eso se agregó el terrorismo de Estado? ¿Puede contestarme a la vuelta de la pausa, Randonea? Sí. Bien. Retiene obviamente todo lo que planteaba nuestra compañera. Bien. Pausa y ya venimos.